dependiendo de a qué hora nos escuché. Bienvenido a nuestra primera emisión de Radio Resonancia, en la que pues estaremos hablando de una gran variedad de temas. Sí, así es. Estaremos transmitiendo un sinfín de temas y estaremos platicando igual de los mismos para seguir pues en sintonía con los artículos que se han estado platicando y que se han estado publicando en la página web, si han estado al pendiente. Y el día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante. Sí, así es. Estaremos hablando de lo que son las películas de los años 70, aquellas que se estrenaron en esa época. Y pues estaremos hablando de algunos datos interesantes o curiosos sobre ellas. Y pues algo muy importante que fue el impacto que tuvieron pues en la sociedad, pero no solo en ese momento, sino también actualmente. Sí, exacto, ya que fueron en su mayoría películas que trascendieron porque llegaron a ser demasiado llamativas para el público, y pues al igual que el podcast de las caricaturas, pues van trascendiendo de generación en generación hasta la actualidad. Además, muchas se consideran de la mejor década del cine en todos los tiempos, y pues es la década de los 70, que es protagonizada por hechos históricos como la guerra de Vietnam, que muchos deben de haber escuchado, ya que fue un momento pues clave de los 70, y al igual que los primeros síntomas de estancamiento de la URSS en el inicio del tránsito hacia la globalización. Sí, así es lo correcto, así que pues vamos a continuar y empecemos a hablar sobre esto. Muchos la consideran la mejor década del cine de todos los tiempos. La década de los 70 está protagonizada por hechos históricos como la guerra de Vietnam, los primeros síntomas de estancamiento de la URSS o el inicio del tránsito hacia la globalización. Así pues, detrás de los colores de las camisas hippies, la moda glam y la melodía del rock progresivo, se manifiesta la conciencia de una incipiente cultura de masas que critica el consumismo, pero al mismo tiempo rema en esta dirección. La heterogénea de la década se ve reflejada en este ciclo de cine que presenta géneros tan diversos como el drama, el terror, el cine negro, el western o el musical. Exacto, los años 70 pueden haber sido muchas cosas, pero aburridos pues obviamente pues no lo fueron, seguro que no. Tan importante es que empezaron a salir filmes considerados pues de culto, por así decirlo. Así es, así que pues vamos a empezar primero hablando de películas pues del extranjero, y pues empecemos con una de las películas que fueron más importantes de la época. Hablemos de Star Wars. Sí, a mí, sí, la verdad sí me gusta Star Wars. No he visto todas las películas, pero sí, Star Wars tuvo mucho éxito y creo que fue mayor éxito en esa década de los 70, que fue cuando se lanzó la franquicia de ciencia ficción más exitosa de la historia, y se podría decir que la primera película de Star Wars, que fue episodio 4, Una Nueva Esperanza, y se estrenó el 25 de mayo de 1977. Buena película, por cierto. No, pues quién lo hubiera dicho, ¿no? Que fue, pues la verdad que fue un éxito pues, en taquillas, o sea, porque tan solo contó con un presupuesto pues de $13 millones, y pues en total recaudó, o sea, lo que fue más de $775 millones. Entonces, pues
Aquí un dato curioso que nosotros queremos contarles es de que, pues, mientras estaba aquí nuestro querido director George Lucas, estaba ahí en un descanso de que estaban filmando, pues él visitó a otro director que se llama Steven Spielberg, que a lo mejor muchos de ustedes también lo conocen. En ese entonces él estaba grabando lo que era el film de Close Encounters, y pues, o sea, literalmente este señor se quedó así impresionado. Sí, exacto. Fue... ¿Entiendes, amigo? Sí, exactamente. George Lucas dijo, Dios mío, pues yo creo que sorprendió de la película y supo de primer momento que iba a ser pues más que un éxito Star Wars. Y podría ser mayor éxito de todos los tiempos hasta la actualidad, con toda la saga. Muchos dicen que realmente pues Star Wars no es atractiva y así, pero yo creo que la gente conocedora sabe que pues son películas que la verdad valen mucho la pena. Ay, no, te voy a ser bien honesta, a mí no me gusta. No, bueno, sí, ha roto mi corazón. Ay, es que no, está bien. Y pues como hemos estado diciendo, pues creo que todo mundo ya supo qué es lo que pasó, que pues Star Wars tuvo muchísimo más éxito que la película de Spielberg, la de Close Encounters, y pues el pobre Lucas terminó pues pagándole a lo que es algo así como unos $40 millones, nada más, por pues haber hecho esa apuesta, ¿no? De que pues, les diera cierta parte de la ganancia, ¿no? Y pues tuvo pues tanto éxito que, o sea, terminaron estrenando a partir de allí pues 9 películas más, estuvo pues contando hasta las del 2019, ¿no? Y pues algo importante que yo creo que pasó a afectar lo que es la franquicia, pues que todo el mundo lo sabe, que en el 2012 pues Star Wars pasó a ser propiedad pues de Disney, y que no fue algo pues, muy barato que les haya salido, fueron algo así como pues unos $4,000 millones, ¿no? Algo baratito. Sí, poquito, nada más. Sí, y a pesar de todo, pues yo creo que es algo mínimo comparado a lo que realmente pues generó pues todo lo que fue la cuestión de Star Wars, que poco después pues se expandió lanzando juguetes, videojuegos, peluches, hasta el parque temático de Star Wars, que ahora pues es muy relevante también para la época y para las personas que están empezando a como entrar a este universo de películas, ¿no? De Star Wars. Sí, pues sí, y ya ves que hasta de hecho quieren hacer oficial es que el 4 de mayo quieren hacerlo como el día de Star Wars. ¿El día de Star Wars? Sí, ya ves que por su pronunciación que tiene de May the 4th, con May Force, entonces no sé si ya se haya hecho oficial, pero creo que no, pero ya ves que están en ese proceso de que... Lo desconozco, pero... Sí, no, yo tampoco sé, pero pues tal vez para todos los fans sea un gran paso eso. Sí, estaría interesante. Muchos lo festejarían más que sus propios cumpleaños, ¿no? Yo creo que sí, la verdad, sí. Así de, oye, pero es su cumpleaños. No me importa. Es 4 de mayo, quítate. Sí, ya tengo mi traje de Star Wars, ¿no? De Jedi. Sí. Cualquiera lo haría. Yo lo haría. Sí, creo que sí lo haría. Pero yo creo que pues fuera de todo eso, Star Wars, a pesar de que fueron muy buenas películas, también surgieron en la cuestión de ciencia ficción, muchas películas similares que sobresalieron y que destacaron en la época, bueno, en la década, ¿no? Pero también creo que mucho que rescatar son las películas de terror, que es como también dio pauta para generar más y que también es sí, claro que sí. A la actualidad. Uh-huh.
Sí, entonces, pues, ¿qué les parece si entonces ahora pasamos de la ciencia ficción pues, a lo que es el terror? El género del terror es uno de los más aclamados, pero hoy nos centraremos en el slasher, donde la característica habitual de este subgénero pues es la presencia de un psicópata que asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes que pues se encuentran fuera de la supervisión de algún adulto. A ver, ¿tú qué opinas? ¿A ti te gustan las pelis de terror? ¿O eres de los que les dan de plano mucho miedo y no las ve para nada? No, a mí en lo personal sí, no soy fan, pero no sé, de niño sí me daba mucho miedo. Yo creo que por eso es que no me gustan mucho. O sea, Ay, sí conozco. Sí, a mí me encantan. De hecho, es, bueno, es opinión personal, es mi género favorito y que realmente disfruto mucho verlas y ay, a mí me encantan. No, sí me imagino, bueno, creo que la mayoría de personas es como el género que más les atrae. De hecho, yo conozco más gente que no le gusta que a la que le gusta. ¿En serio? Sí, te lo juro que yo conozco más de plano que no. O sea, no pueden ver ni una y no. O sea, por eso digo, yo conozco más gente que no le gusta. No, bueno, yo conozco muchos que sí les gusta. De hecho, la mayoría de mis amigos y cuando nos reunimos para ver películas pues así de terror, pues casi no, la verdad no soy pues, sí, muy inclinado por esa parte. Pero hay buenos, la verdad, hay buenas películas, buenos personajes que realmente protagonizan las películas de terror. Uh-huh. Y pues creo que más que nada, si hablamos de esa década o de esa época, fueron buenas películas porque no estaban tan producidas o no tenían como mucha edición, ¿sabes? Era como más natural, entonces bueno, eso sí me agradaba de algunas que llegué a ver, que sí, pues se convirtieron en ¿cómo decirlo? En los precursores o los iniciadores del cine de terror, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, tienes toda la razón y pues yo creo que algunos films que empezaron ahí más o menos a como entrarle en especial al género del slasher, pues fue por ejemplo La Masacre de Texas, que la primera se estrenó en 1974 o la de, creo que aquí en México se llamó Negra Navidad o algo así, porque en inglés se llama Black Christmas, que se estrenó en 1974, creo que hasta esta misma tuvo un remake hasta mucho después, pero pues estas pues medio empezaban, ¿no? Como a delimitar lo que era el slasher y aquí hay mucha como polémica entre quién fue el primero, ¿no? El primer asesino de las películas y pues hay muchos dicen que fue este Leatherface y otros dicen que no, pero yo creo que la oficial, por así decirlo, la que como empezó todo esto, pues fueron las de Halloween y las de Viernes 13, ¿no? Que aunque la de Viernes 13 ya roza los 80, pero pues todavía está ahí presente, ¿no? Como que pues ahí y pues yo creo que fueron las más populares, ¿no? Porque pues actualmente lo vemos, creo que en este año va a salir una nueva película de Halloween que yo no sé, yo no sé de qué, o sea, son muchísimas ya que en algún punto, a mi opinión, dejan de tener algún sentido. Son tantísimas que yo siento que en algún punto dices, ¿y ahora qué historia le pongo, no? Sí, porque es como lo que te decía, ¿no? Ahorita siento que ya muchas de las películas están como inclinándose más por no tener tanto un tema o una línea de película, o sea, sobre la película, pero le meten como más a la edición y a la cuestión visual, que realmente que tenga una historia como tal, ¿no? Yo siento que sí, lo que era Viernes 13 era pues de las primeritas y de las mejores, y yo me quedaría, la verdad, con esa, pues hasta por el personaje que es como un emblema, ¿no? De la cuestión de película de terror. Pues sí, y en general, pues por ejemplo, yo lo vi mucho con Viernes 13, con La Masacre de Texas, que
pues la primerita, la escena, por así decirlo, que es como un clásico que es de Masacre de Texas, que justamente está como el asesino, que es Leatherface, con una de las chicas que pues por así decirlo, pues rapta y todo esto. Es una escena mítica porque se supone que está toda la familia reunida, pero pues se supone que todos están locos. Y tanto fue como la histeria de la chica que transmitía que se volvió como una de las mejores escenas de las películas, y que muchos remakes de esta misma, las que trataron de retomar esa escena, no lograban como captar esa esencia pues de la actriz de ese momento. Y yo creo que fue como una de las escenas más conmemorativas, y que justamente como dices, no metía tanta edición, no tenía edición, o sea, no tenía nada, porque eran los inicios, no tenían como tantas cosas para meterle. Entonces todo era, pues, ahora sí que del momento, ¿no? Lo que ponían en el escenario y todo eso. Sí, aparte, como dices, y comentábamos hace rato, ni siquiera era como una cuestión de que tuviera que darme miedo físicamente, sino que daba más miedo como por la historia, ¿no? Por cómo se desarrollaba la historia. Es como en la parte de Viernes 13, yo creo que si muchos lo han notado, y la mayoría de los que lo han visto, es que pues en sí el asesino, que era Jason, pues ni siquiera tenía como pues, un aspecto tan espantoso. Sí. Y pues lo único que realmente creo que daba como la incógnita de qué cuestión iba a pasar, o de que era película de terror, pues era la máscara de hockey que usaba, ¿no? Sí. Y que solo fue algo así como un elemento que encontró por hacer su destino, y ya se volvió como el sello, y ya sabía la máscara, y ya mejor te despidieras, ¿no? Porque ya no la ibas ni a contar. Sí, pues sí, básicamente, como dices, fue algo que se encontró, y fue, aquí voy a llevar esta máscara, me gusta, para mí de asesino, ¿por qué no? Y pues algo que a lo mejor mucha de la audiencia no lo sepa o no lo recuerde, porque pues como hemos mencionado, fueron pelis que ya, como tienen tantas entregas, a lo mejor muchos van a decir, ay, yo no voy a poner a ver, porque son en total, llevan como 12 películas de Viernes 13, yo voy a poner 12 películas a ver desde el inicio. Y es de que, pues, algo curioso es de que, o sea, en la primera entrega, ni siquiera Jason, no, ni siquiera salía. O sea, la que era asesina era, pues, la que se supone que es su mamá, ¿no? Y es como de, ¿esto qué tiene que ver? Y pues muchos dirán, pues, en la segunda entrega, pues ya sale. Pues sí sale, pero sale sin su máscara. Y de hecho es algo muy, muy de risa, porque sale literalmente como con un saco, como estos de papa. Sí, es sí, sale con esa es su máscara. Y de hecho es súper chistoso porque sale nada más con un hoyito ahí donde se supone que va el ojo. Y por eso te digo, ya hasta la tercera entrega, que es donde se encuentra pues lo que es su máscara, ¿no? Y entonces, o sea, pasó hasta 3 películas para que el pobre señor ya tuviera una máscara decente. Una identidad, ¿no? Sí, es que es lo que te digo, o sea, y fue una identidad que no está tan bien formada porque se la encontró. Exacto. Nada más. Sí, pues como por, sí, lo que decíamos, puras cuestiones del destino, pero al final creo que eso le daba había algo detrás en la historia, ¿no? El porqué o sea, no solo era como, pues, por hacerlo, o igual y sí, ¿no? Pero, pues al final, no por nada fueron de las mejores épocas, de las mejores películas de la época. Sí, de hecho, sí, eso es cierto, fueron estas dentro de, pues estos sí fueron consideradas una de las mejores, porque empezaron a ver que esta temática funcionaba en el público, pues muchas más quisieron empezar a copiarles, y fueron donde empezaron a salir más como asesinos, por ejemplo como en The Scream. Sí. Ese también empezó a salir, incluso muchos dirían que, por ejemplo, también por las de Chucky, también, aunque normalmente muchos no la consideran, pero pues
¿sabes? Fueron como las que empezaron y que yo creo que fueron las que más supieron como darle en el clavo de qué hacer para que la gente pues les tuviera tanto miedo, ¿no? En ese tiempo. Sí, exacto, como enfocado más en el tema, ¿no? Bueno, o sea, que sí era terror, pero no tan, ¿cómo decirlo? Tan salvaje como las películas de terror de la actualidad, ¿no? Bueno, yo sí me ha tocado ver algunas otras que sí ya están superando la barrera. Y ya ves que muchas solo se enfocan en el ruido, en los screamers. Okay. Solo hacer ruido fuerte y ya está. Y tú así, ¿esto qué tiene de miedo? O sea, solo es por el ruido tan fuerte que te hace brincar. Pero pues no tiene nada de terror. Ajá. Se mantienen, ¿cómo se le dice esto? Cuando estás muy atento y de repente suena algo y eso es realmente lo que te espanta, no otra cosa. Sí, no, eso es horrible. Pero pues bueno, ahora por así decirlo, pasarnos el mal trago, pues para nuestra audiencia que no le gusta el terror, pues yo creo que ahora vamos a pasar algo más conocido, bueno, no, sí, igual conocido y muy famoso. ¿Qué les parece? Pues si empezamos a hablar de Disney. Walt Disney Company, antes conocido legalmente como Disney Association, Walt Disney Production Inc. y Disney Enterprises Inc., también llamado simplemente Disney, es el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense más grande del mundo, fundada por Walt Disney y Roy Walt Disney, con sede en Burbank, California. Fue fundada el 16 de octubre de 1923 y su primera creación fue la serie de comedias de Alicia, que fue una serie de 41 cortometrajes combinando animación y acción real. Pero su primer largometraje y la que la hizo tan famoso pues fue Blancanieves y los Siete Enanos, que fue estrenada el 21 de diciembre de 1937. Y si bien, aunque no es el primer largometraje en la historia del cine, sí es el primero de animación sonoro y en color. Y para esto Disney usó el proceso de Technicolor, así como otras tecnologías como lo que era la cámara multiplano y el rotoscopio. Bueno, ¿qué podemos hablar de Disney? ¿No? Yo creo que Disney es muy poca gente que realmente no sepa cosas de Disney, con tantos videos que mencionan datos curiosos y este tipo de cosas. No sé, ¿tú qué opinas? ¿A ti te gusta Disney o no te gusta? Sí. Bueno, yo creo que sí es como, pues más que nada una empresa, o no sé cómo decirlo, de renombre, porque pues ya Disney es pues muy grande, empezando pues por las películas y el año en el que realmente pues empezó a producir, que es de los 70, aunque pues sí tuvo como pues una era oscura, pero pues fuera de todo eso yo creo que pues sí siguió muy adelante, ¿no? Yo la verdad sí crecí viendo películas de Disney y hasta la actualidad me gusta mucho Disney, sí, soy fan de Disney. Sí, pues sí, como dices, y más que nada porque Disney fue una de las, pues no primerita, pero sí fue de las primeras en que empezó, ¿no? Y yo creo que lo más importante fue eso, ¿no? Que trajo la primera película a color. Yo creo que eso fue la que empezó a hacerla de renombre, ¿no? Y que pues, actualmente siguiera pues, siendo una de las empresas que más reconocidas y grandes son, pues yo creo que del mundo. Sí, y aparte pues creo que esto, ¿cómo decirlo? Pues es interesante porque el modo en el que hasta manejan sus películas, y comentabas hace un momento, ¿no? Cómo a veces están ligadas unas a otras y cómo meten también hasta pequeñas cosas que no ves en el momento mientras miras la película, pero que después resulta que tienen como un cortometraje y hasta apenas salieron, ¿no? Algo así de los cortometrajes de Disney. Pues creo que sí es una forma donde pues sí atrajo mucha gente, ¿no? O sea, tanto niños como adultos. O sea, es como un cine un cine de películas que pues ahora sí que para un público en general, ¿no? No distingue edades.
Pues sí, como dices, y en general, pues sí, yo creo que pues, también ellos supieron qué hacer para pues atraer a tantísima gente y como dices tú, no solo a niños, sino pues también a adultos y que actualmente, como dices, muchos adultos disfrutan seguir viendo sus películas y pues todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, también yo creo que algo interesante de ver en todo esto, pues es justamente lo que fue durante esta época de los 70s, que es conocida pues como tal, como habéis mencionado, lo que era la era oscura post Walt Disney y lo que fue también Walt Disney World, ¿no? Porque aunque muchas personas que son como críticos y todo esto, pues aunque han dicho que no se le debe de conocer así porque fue la época donde se supone que Disney sacó como una de las mejores, o sea, de sus mejores películas de Disney, pues aquí hay como un debate, ¿no? Muy grande entre cómo se le debe de decir. Pues no sé, la verdad, no, nunca había preguntado eso, pero yo creo que sí lanzó, pues en los 70s, películas importantes o interesantes, que como fue Los Aristogatos y Robin Hood. Yo creo que sí, ambas son muy icónicas porque mantienen esa parte de ilustrar, tanto ilustración como animación clásica, ¿no? Bueno, sí, a mí visualmente se me hace muy atractivas, muy interesantes. Y Los Aristogatos, pues sí, la cuestión de la animación y cómo es como una película tipo musical. Cuando se ponen a tocar los gatos, es mi parte. Yo creo que esa fue también, como dices, una de las más importantes escenas que también mucha gente recuerda, ¿no? Los Aristogatos, esa escena en particular cuando todos están cantando y tocando, ¿no? Sí, exacto. Sí, y hasta ahora muchos lo recuerdan por eso, creo que hasta memes hay de la escena de Los Aristogatos. Sí, pues también, por ejemplo, la otra película que salió en esa época, pues fue la de, aunque en inglés se llamó The Rescuers, pues aquí en Latinoamérica pues se conoció como Bernardo y Bianca, que pues también fue una de las mejores de esa época. Y sí, también, de hecho, sí, de hecho creo que hay hasta 3 películas de eso, ¿no? Según yo, son 3 películas de Bernardo y Bianca, que fueron 2 como más o menos de la época, y una que ya se hizo más como por ahí de los 90, algo así. Y sí, bueno, la verdad sí, son películas que a mí sí me gustan mucho, al igual que pues, creo que la de Pinocho me parece que también es de lo mismo y se lanzó justamente en la misma década de los 70. Sí, bueno, aunque que yo sepa de Pinocho, pues fue como tal, no, creo que Pinocho fue mucho antes, pero creo que algo muy importante que pasó con Pinocho fue que se lanzó como por primera vez lo que fue a las cintas de video. Creo que eso sí fue como lo que pasó, bueno, uno de los acontecimientos importantes de... Sí, yo tenía todas esas en cintas, bueno, en cassettes, eso, que tenías que girarles para regresar. ¿La de los VHS? Sí, exactamente. Sí, yo también las tenía. Sí, yo también las tenía. Sí, yo pues tengo todas esas de Disney. Ay, qué genial. No, sí, como dices, y pues era genial, ¿no? Sí, yo creo que por eso se hacen buenas películas, dejando de lado pues la cuestión de que sea Disney y así. Pero pues yo crecí viendo eso, entonces sí es como súper genial, porque sí crecí viendo Blancanieves en VHS y muchas de las princesas, Bernardo y Bianca, Entonces tú no tienes problema en ver películas pues que fueron como para niñas, o sea, de las princesas. No, para mira, nada. Yo conozco muy pocos hombres que realmente disfrutan ver todas, porque sí. Por ejemplo, a mí no me gusta en sí mucho ver Disney, yo realmente no soy fan de tantas, o sea, sí soy de algunas, pero realmente a mí no me gusta, y yo he visto en muchos hombres que no
no veían todas las películas. Entonces, es genial eso que sí, te animes a ver todas. No, sí, bueno, me gusta tantito porque pues sí soy más atractivo, te digo, por parte de que crecí viendo eso, así siempre me ha gustado. Pero también es como por la parte visual, como diseñador gráfico, o sea, siempre me ha gustado como ver esa parte de la animación, ¿no? O sea, comparar cómo Sí, estaba sí. en cuanto a cuestión, no sé si llegaste a ver hasta una película que era La espada en la piedra. Sí. También me gustaba mucho por la animación que tenía similar a la de Robin Hood y a la Sí, la de de... Robin Hood es una de mis favoritas, es así. Sí, o sea, a mí me gusta mucho por esa cuestión, o sea, que es como un dibujo muy clásico visualmente, hasta la parte todavía de lo que fue 101 Dálmatas, las primeritas Sí, que salió. ese también me gusta mucho. Y yo creo que dentro de estas, aquí, como dices, como diseñador gráfico, pues tenemos esa, vemos como ese gran cambio que pasó desde que, pues, ves que desde que empezaron, dibujaban fotograma por fotograma. Exacto. Y actualmente ves la tecnología que tiene, pues, por ejemplo, bueno, algo que Disney tiene mucho en ciertas películas es de que en cada película hay un elemento que les fue más difícil de hacer. Por ejemplo, en Buscando a Nemo, pues fue el agua. Ese fue como su reto, por así decirlo. Sí. En Monster Inc., pues fue hacer el pelaje de Sully, porque ven que se ve tan finito, tan suave. Entonces, como que cada peli tiene su reto. Y yo creo que es genial ver eso, ¿no? Ver cómo han logrado tanto, pero pues también cuántos años les costó, ¿no? Sí, exacto, esa evolución que han tenido, porque, bueno, no sé si llegaste a ver las últimas que salieron de Toy Story, donde realmente ya es un detalle muy, muy cañón. Sí, pero eso digo, o sea, ya es como de, hasta se están enfermos, el peluche de los personajes, ajá, se ve brutal, o sea, ya es como un avance en cuanto pues, sí, a la tecnología y a la época visual muy, muy, muy grande. Sí, por eso te digo, o sea, es que tú te pones a ver eso y es como de, o sea, ¿cómo? O sea, sí. ¿cómo hemos llegado tantísimo, ¿no? Como dices, o sea, o sea, vemos los pelitos de cada quien, las pelusas de su ropa, o sea, yo creo que sí en algún punto piensas, estos tipos están enfermos, porque ¿cómo le hacen? Porque no. Sí, de hecho sí. Cada vez se están esforzando más por hacerlo como más real. Yo creo que pero sí. la verdad yo me quedo mucho con las películas viejitas, te digo, por la cuestión de la animación, bueno, lo visual, que es muy clásico, a mí me gusta mucho eso y pues hasta ahí, o sea, no podría tampoco menospreciar lo actual, pero mis 70 favoritos, ¿no? Sí, yo creo que sí, mucho nos quedamos en eso. Pero mira, yo creo que ya hablamos pues algo de lo que son películas extranjeras, pero pues también, ¿por qué no hablar de las de aquí, no? Entonces, pues, ¿qué les parece si pasamos a lo que es al cine mexicano? Sí, exacto. Los 70 fueron, sin lugar a dudas, una década de cambios que guiaron al México moderno. Sin embargo, y como sucede en la mayoría de las transformaciones, el cambio afectó a todas las áreas de la cultura y sociedad. Hubo acciones relevantes en favor de la industria nacional, como la reconstrucción de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y de la entrega del Ariel. En 1972, la inauguración de la Cineteca Nacional en 1974 y la creación del Centro de Capacitación Cinematográfico, el CCC, en 1975. Un paso importante para comprender al cine de hoy en nuestro país. Hablar pues, de esta época, ¿no? Yo creo que aquí fue muy importante, ¿no? Porque pues yo creo aquí en esta época pues fue cuando estaba lo que era el gobierno de López Portillo, ¿no? Y pues fue como gracias a él, pero gracias en el sentido de que por su culpa pues desapareció lo que era la dirección de cinematografía, ¿no? Y pues esta pasó a ser lo que es pues lo que fue la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, ¿no? Que pues es más conocido como
como la RTC, ¿no? Sí, exacto. Creo que dentro de lo que se podría decir que en general radio y televisión, pues fueron como los inicios, ¿no? Aquí en México. Y pues mucho del contenido que se transmitía era un poco así local, pero también empezaban a transmitir como series y programas extranjeros, pero ya como repetición, ¿no? Sí, en eso tienes toda la razón. Empezaron como más en la radio y pues ya estaba como lo de la tele y todo esto, pero pues todavía era pues a blanco y negro. Entonces pues yo creo que muchos de los que a lo mejor tienen abuelitos recuerdan este tipo de películas, ¿no? Por justamente eso. Sí, exacto. La mayoría de las películas blanco y negro, que para mi pensar, pues hay una que otra que sí es atractiva, pero la mayoría, no sé, se hacen como, no, sí, aburridonas. Aparte, pues el contexto era muy, la verdad, muy mexicano, ¿no? O sea, cosas que pasaban en la cotidianidad y pues no tenían, siento que no tenían como gran historia, ¿no? O sea, ya poco después cuando empezaron a salir pues películas de personajes como Cantinflas y cosas así que ya tenían como un poquito más de historia, pero sí, como que las primeritas no. Sí, no, yo creo que como muchos de nosotros tampoco, yo creo que como va muy ligado a la época que era, pues que hablaba mucho, bueno, reflejaba mucho cómo era la sociedad en ese entonces, pues yo creo que sí, muchos, hasta los actores y a los directores, pues muchos de, a lo mejor de nuestra edad o más arriba, pues van a decir, ¿y estos quiénes son? Porque, Sí, pues sí, porque fueron cosas que de plano, pues no nos tocaron, pero pues tampoco era como que manejaran temas tan interesantes para la mayoría de nosotros, ¿no? Y pues eso pasó como muy de que, ay, pues estos quiénes son. sí, sí, es lo que te decía, ¿no? Al final, pues no sé, son personajes no tan relevantes la mayoría, y los principales pues sí llegaron a sobresalir y a destacar y a trascender, ¿no? Pero yo creo que sí lograban como mucho su objetivo, que era describir la parte de la sociedad mexicana y cómo era en esos momentos, ¿no? En los, más o menos como en el 72, algo así, ¿no? 70 y algo. Sí, por supuesto. Y pues, por ejemplo, alguna de las películas como más aclamadas de ese momento, pues justamente que fue una del 72 que pues, se llama de Mecánica Nacional, que pues fue dirigida por Luis Albrisa, que pues aunque muchos dicen que no fue como tal la mejor película pues, de ese momento, pues muchos creen que sí, porque surgió como en una etapa de muchos directores como Arturo Ripstein y lo que es Felipe Calzas, ¿no? Entonces logró posicionarse más sobre, por así decirlo, estos directores que son como más de renombre, ¿no? Y que pues logró lo que es como cautivar al público, ¿no? Con lo que era la comedia y pues en esta precisamente refleja bueno, logra describir de una manera muy precisa lo que es de excéntrica la sociedad mexicana, lo que era en ese entonces. Está muy, ¿no? Sí, exacto. Pues yo creo que los cineastas de ese momento, Arturo y Felipe, sí trataban como de hacer más que nada como películas tipo telenovela, a lo que ahorita podríamos llamar. Pero yo creo que tenían buena producción, eso sí, no lo niego. Y era como un reto, yo siento que un reto para la época grabar este tipo de películas, y porque pues no se tenía como tal, ¿cómo decir? La tecnología que se tiene ahora, y pues para el tiempo en el que se filmaron, buenas películas, sí fueron buenas películas.
Sí, por supuesto, porque creo que todavía en esto de los 70 no estoy muy segura si fue aquí ya o ya empezaron a grabar con, pues era la cámara de esas que tenías que irle girando. Ajá. Entonces yo creo, no estoy muy segura, pero creo que sí todavía era. Entonces imagínate ahí, 3 horas. El inicio, ¿no? Sí, o sea, imagínate. Yo creo que sí, pues, sí tienen como, por así decirlo, su renombre, ¿no? Porque gracias también a estas películas, pues fue que empezaron a salir muchos artistas que actúan, bueno, algunos todavía siguen vivos, eh, pero que pues los lanzó a la fama, ¿no? Por ejemplo, justamente en esta película que vamos a mencionar, pues estaba una cantante que es muy famosa, que se llama Lucha Villa, que pues pues fue lo que empezaron a como a lanzarlos, ¿no? A la fama y que pues lograron Sí, que fueron ya más conocidos. sí, y al final son personajes que yo creo que en su época pues, fueron muy reconocidos. No sé qué tanto número de películas hayan generado, pero a lo que yo llegué a ver en algún momento, pues muchas eran, o sea, grababan las películas, o sea, muchos artistas grababan una serie de películas. Entonces yo creo que eso era también lo que le daba como, pues por así decirlo, la fama, ¿no? Porque pues salían varios filmes, salían varias películas, y creo que era como una secuencia de películas, ¿no? O sea, me tocó ver algunas donde el mismo actor salía en 2, 3, pero no sé si era como con del mismo motivo, bueno, la misma película o era diferente. Sí, no, y eso es cierto, como dices, y más porque dependía también del director, que no, que decía, era muy también que ciertos directores, pues, como que les gusta mucho trabajar con cierto actor o cierta actriz, pues que también manejaban mucho, ¿no? Sí, 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 y yo creo que aquí se podría hablar de, pues, de un director importante del momento, que era Arturo Ripstein, Uh-huh. que era hijo del productor Alfredo Ripstein Jr., que quedó convencido de que pues, le dedicaría al cine los 15 años, se dedicaría al cine a los 15 años de edad, y pues después de ver algunos filmes, pues creo que supo cuál era su camino, y de ahí comenzó a generar varias producciones, ¿no? Y pues en general queríamos preguntarles a los espectadores, pues que nos mencionen si tienen alguna película favorita pues de esta época, ¿no? Y qué era lo que más les gustaba, o pues en general, si esta época creen que era, pues, ¿qué tenía de bueno esta época? Yo creo que en las películas, ¿no? ¿Qué fue lo que más les impactó? Yo creo que eso sería bueno saberlo, ¿no? Sí, exacto. Yo me quedaría con Disney, Disney de la infancia. Sí, Amo. ya vi que tú Disney, así, te quedarías en eso. Sí, exacto. Yo me quedo con Disney, ¿no? Pero pues no todos son fan de. Ay, Sí, pues lamentablemente ya llegamos al final del episodio de hoy, y pues esperemos que les haya gustado, ¿no? sí, esperemos que les haya gustado mucho, y pues igual, pues les decimos, coméntenos, estaremos leyendo aquí sus comentarios acerca pues del programa de hoy, y pues igualmente pues nos veremos ya en una próxima emisión. Sí, de su programa La Resonancia, Radio La Resonancia. Entonces, Vuélvanos, sintonícenos en el próximo. Sí, no olviden vernos en nuestra próxima edición. Sí, no olviden estar al pendiente de nuestra página. Así que pues muy buenas tardes o días a todos, y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Bye. Eso es todo, amigos.